¿Qué tipo de vida tendrías que tener para poder soportar tu sufrimiento? Noblemente, esa es una buena pregunta que debes hacerte ahora. Así que tenemos gente que escribe durante 15 minutos. Si pudieras tener lo que querías y necesitabas, ¿cómo sería eso? Y hay una instrucción. También hay que hacerlo mal, porque ¿qué demonios sabes? Y además, tu visión cambiará a medida que avances en la vida. Así que no lo estás haciendo a la perfección. Pero no pasa nada. Escribe un primer borrador, una aproximación aproximada de quién podrías ser si te organizaras, no de quién otros creen que deberías ser, aunque eso podría influir porque no quieres serlo completamente. No puedes ser quien eres correctamente e ignorar el hecho de que estás inmerso en un contexto social. Y entonces tienes que tener en cuenta que son otras personas, y eso no significa ser quien tus padres creen que deberías ser, aunque esa es otra fuente de información que quizás quieras considerar. Es una forma de ver preguntas más profundas, como qué te motivaría realmente. Y podrías pensar, bueno, nunca podría tener eso. Es como si esa no fuera la pregunta que se aborda aquí. Aunque yo diría que no tiene sentido dejarse llevar por una especie de fantasía infantil, imposible. Y asumimos que te tomas la pregunta en serio y que te mantendrás dentro de los límites de lo que consideras razonable. Así que esa es la primera parte. La segunda parte fue lo opuesto. Es como, bien, ahora has especificado un objetivo, que es, de alguna manera, sentido tanto tu personaje como tu vida, y especificaste que, de forma bastante vaga, solo tenías 15 minutos para escribir sobre ello. Y eso es bueno porque ahora tienes algo hacia lo que avanzar. Podría decirte esto. Técnicamente es algo interesante saber que la gente dice que quiere ser feliz. Eso no es cierto. Por cierto, si investigas a qué se refiere la gente cuando dice que quiere ser feliz, dicen, solo quiero ser feliz. Es una frase muy graciosa. ¿A qué te refieres? Como si no hubiera nada más difícil que eso. Así que no puedes simplemente decir, solo quiero ser feliz. Eso es todo lo que quieres. Solo quieres ser feliz todo el tiempo. Eso es todo lo que tomaría. Es como, buena suerte con eso. Eso no va a pasar. Así que puedes deshacerte de lo justo y luego quiero ser feliz. Bueno, tal vez lo que la gente realmente quiere decir cuando dice eso es que no quieren sufrir ni ser miserables. Así que en realidad lo que quieren decir es que no quieren experimentar emociones negativas excesivas. Puedes descubrirlo si te importa, si preguntas cuidadosamente a las personas y analizas cuidadosamente las respuestas que encuentras. En realidad, están más preocupados por evitar la negatividad catastrófica que por vivir en un mundo de deleite hedonista. También descubres que, al evitar la tragedia catastrófica, no les importaría tener un poco de deleite hedonista, y por lo tanto, algo de felicidad se entrelaza. Entonces, podrías preguntarte hasta qué punto las personas desean deleite hedonista cuando son felices, qué significa ser feliz, y podrías pensar, bueno, ser feliz significa conseguir lo que quieres. La felicidad es como te sientes. Después de la cena de Navidad, es como si no hubiera pasado nada. Eso es un sueño. Eso es satisfacción. Dormido. Eso es una forma de contentamiento, pero no es realmente a lo que la gente se refiere cuando dice que quiere ser feliz. La felicidad a la que se refiere la gente cuando habla de felicidad tiene más que ver con el entusiasmo. Y el entusiasmo es una palabra interesante porque significa estar inspirado. Enteos significa estar imbuido del espíritu. Bueno, entusiasta significa estar imbuido del espíritu de Dios. Curiosamente, volveremos a eso. ¿Cuándo experimentas la emoción positiva asociada con la felicidad? La respuesta no es cuando alcanzas una meta, sino cuando la persigues. Tu emoción positiva está asociada con el avance. Podrías decir que tu emoción positiva
es el equivalente psicológico del avance, al igual que tu emoción negativa es el equivalente psicológico de congelarse o retroceder. Tus emociones están muy ligadas a tu acción. Congelación, retirada, negativo. Avanza hacia una meta, positivo. Sin meta, sin emoción positiva. Ahora, si no recuerdas nada más de esta noche, es bueno recordarlo. Sin meta, sin emoción positiva. Acordar eso también es no tener objetivo, confusión. Así que no tener meta no solo significa sin emoción positiva, sino que también significa confusión. Y la confusión significa ansiedad y temor. Por lo tanto, una vida sin una meta es confusa y desesperanzada. Y eso plantea una pregunta: ¿cuál debería ser la meta? Y eso es en parte lo que intentamos establecer. Escribiste, durante 15 minutos, intenta desarrollar una visión para tu vida. Ahora tienes algo hacia lo que avanzar. Eso establece la condición previa para una posible emoción positiva y felicidad. ¿Qué más necesitas para motivarte? Bueno, ¿qué hay de la emoción negativa? ¿Qué haces con ella? Bueno, la emoción negativa puede detenerte. Podrías pensar: me gustaría conseguir un mejor trabajo, pero tengo miedo de exponerme al mercado laboral. Tengo miedo de ser evaluado. Tengo miedo de que si intento algo más difícil, pueda fracasar. Entonces, tienes tu emoción negativa oponiéndose. Es cierto, la ansiedad te está deteniendo, y es justo porque hay cosas por las que estar ansioso. Pero ¿qué pasaría si pudieras lograr que tu emoción negativa te impulsara en lugar de detenerte? A veces, en mi práctica clínica, tenía clientes que odiaban su trabajo, que trabajaban bajo el yugo de un tirano, y tal vez eso se debía en parte a que se convertían en esclavos. No importaba si estaban bajo la yugular de un tirano. Necesitaban dar un paso hacia adelante o hacia atrás. Necesitaban dar un paso hacia adelante y a menudo tenían miedo. Tenían sus razones. No querían ni pensar en sus currículums. No querían abrirlos. No querían enfrentarse a las deficiencias de su pasado. Tenían miedo de ser evaluados. Tenían miedo de ser rechazados. No sabían negociar. No sabían cómo conducir una entrevista. Tenían miedo de perder la seguridad que ya habían construido. Tenían sus miedos, y eran reales, y esos miedos los detenían. Pero venían a mí y decían: Dios mío, sabes que soy tan miserable. Mi vida es tan miserable. Y lo desmontamos. Una de las razones era porque estaban bajo la yugo de un tirano. Y luego hablamos de eso y decían: bueno, tengo miedo de hacer un cambio. Y yo les decía: está bien, es comprensible. ¿Cuánto miedo tienes? No de no hacer un cambio. Veamos un ejemplo. Tienes 35 años, odias tu trabajo. ¿Cuál es la consecuencia? No estás motivado, no quieres levantarte de la cama por la mañana, empiezas a deprimirte, te amargas, te resientes, te vuelves cínico, estás desmotivado en el trabajo, no haces un muy buen trabajo y empiezas a encogerte. Ahora, sigue así durante 10 años. No lo cambias, no lo arreglas. Y lo que pasa es que no es que vaya a mejorar por sí solo. De acuerdo con lo que está pasando, te va a pasar. Bueno, seguro que, como mínimo, lo que te va a pasar es que estarás en la misma situación, pero 10 años mayor. Y si no puedes salir de esa situación ahora, ¿qué demonios te hace pensar que vas a salir de ella en 10 años? Eres 10 años mayor, 10 años más amargado, 10 años más cínico. Quizás para entonces tu matrimonio se haya derrumbado, porque ¿quién demonios quiere vivir contigo? Eres aún más esclavo de lo que eras, porque has trabajado otros 10 años bajo el yugo del tirano, y has retrocedido cada vez que te lo pedían, así que te hiciste cada vez más pequeño a medida que el tirano crecía. Es como, piensa en eso y eso significa, imagínatelo, imagínatelo, ¿vale? Ahora bien, esa es la situación en la que estás atrapado, donde estás. Pero es dentro de 10 años. Y cuando digo pensar en eso, me refiero a imaginar que es como si realmente lo llevaras a cabo.
Sabes lo miserable que eres. Ahora tienes miedo de hacer los cambios necesarios, pero sabes lo miserable que eres. Solo imagina lo miserable que podrías ser dentro de 10 años y con toda probabilidad lo que descubrirás es que tienes mucho más miedo de eso que de lo que te detiene en el presente. Es muy útil saber cuál podría ser tu propio tipo de infierno. Así que una de las cosas que hacemos en este ejercicio de escritura es pedir a la gente que haga lo contrario. Bien, imagina que dentro de 5 años has dejado que las tentaciones a las que eres particularmente susceptible te dominen y te hayan hundido. Uno es alcohólico, otro es criminal y otro, vivir en la calle, es como rozar los límites de la prostitución. Es narcisista y amargado. Es depresivo y ansioso. Sabes dónde te caerías del borde de la tierra si te cayeras en cualquier dirección. Eres propenso a caerte. Todos lo saben, pero lo evitamos. ¿Sabes qué es la regla 3? No escondas cosas en la niebla. La regla es no esconder cosas no deseadas en la niebla. Sí, bueno, a menudo no nos permitimos imaginar la catástrofe que estamos persiguiendo. Digamos que por inacción. Es bueno arreglar eso. Así que ahora piensas durante 15 minutos. No es mucho tiempo, pero ¿quién podrías ser y qué podrías tener si pudieras tener lo que quisieras, si fueras quien podrías ser? Y luego piensas en el infierno que podrías crearte si no hiciste eso. Y no es una mala polaridad. Es como si yo voy a alejarme de eso y voy a avanzar hacia eso. Y entonces tienes tus emociones negativas trabajando para ti y tus emociones positivas trabajando para ti. Y ese es un buen gradiente. Y es un gran gradiente emocional porque, como dije, no experimentas emociones positivas excepto en relación con un objetivo. Y si tienes un buen gradiente en tu persecución de objetivos, eso va a aumentar el grado en que sientes emociones positivas. Y la emoción positiva, por cierto, no se trata solo de ser feliz. Esa es la parte más trivial. En cierto sentido, la emoción positiva te permite enfocarla. Es la base de la concentración. Es la esencia de la motivación entusiasta. Cuando dices, realmente quiero hacer eso, esa afirmación se basa en la existencia de emociones positivas. Es el hecho de que el objetivo te atrae lo que hace. Dices que quiero hacer eso, y sabes cuánto más fácil es hacer algo que quieres que hacer algo que no quieres. Esa facilidad es en realidad consecuencia de la activación del sistema que rige las emociones positivas. Podrías preguntarte, ¿qué tan poderoso es ese sistema? Yo diría que casi todas las drogas que las personas son más propensas a consumir se abusan porque activan el sistema de emociones positivas. La cocaína, la metanfetamina y la heroína también son analgésicos, pero tienen un efecto psicoestimulante. Ese es el término técnico para el efecto farmacológico de los agentes farmacológicos sobre el sistema de emociones positivas. Psicoestimulación psicomotora, porque está asociada con el movimiento hacia adelante. La cocaína es una droga tan poderosa porque te hace sentir que estás haciendo algo que vale la pena. El sistema que hiperactiva, y por lo tanto, es un sistema primario de motivación. Es tan antiguo como el propio movimiento hacia adelante. Es una fuente cardinal de significado y solo se manifiesta en relación con un objetivo.